Buenos días. Esta es la quinta clase del curso Agua Potable, un enfoque biomédico, organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En esta oportunidad, el tema a tratar son los diferentes tipos de fuentes de agua de consumo humano. El agua constituye un bien público. Representa un elemento fundamental en la Carta de los Derechos Humanos y es el área de actuación de las agendas gubernamentales a fin de cumplir con los objetivos del milenio. Por ello, es uno de los recursos vitales para el desarrollo sostenible y social de las comunidades. A su vez, la calidad del agua es un factor determinante de las condiciones de vida y trabajo de una región. El conocimiento de las condiciones y características físico-químicas de la fuente de abastecimiento es fundamental para asegurar un suministro en condiciones seguras. El incremento de la población y el crecimiento del sector industrial comercial generan una gran presión sobre las fuentes de abastecimiento porque además de acrecentar la demanda, aumentan las concentraciones de sustancias. A continuación, se detallan las diferentes fuentes de agua utilizadas comúnmente. Comenzamos con el pozo o perforación productora de agua. Este es un orificio o túnel vertical perforado en la tierra hasta una profundidad suficiente para alcanzar una reserva de agua subterránea, originalmente del nivel freático. Las aguas subterráneas se forman a partir de la filtración de las precipitaciones en el terreno, a través de poros interconectados entre sí que permiten la formación de una circulación de agua. Las rocas son microscópicamente permeables y capaces de recibir, almacenar y permitir el paso de agua, por lo que reciben el nombre de acuíferos. En cuanto a los acuíferos, se distinguen primariamente dos zonas. El área donde los poros se llenan de agua se denomina zona de saturación y el área donde los poros poseen agua y aire se llama zona de aireación. El lugar de contacto de las dos zonas se denomina nivel freático, el cual varía según la cantidad de lluvia caída, pudiendo llegar a la superficie o producir anegamiento. En los acuíferos freáticos, el nivel oscila bastante y está directamente influenciado por el régimen de lluvias. Por su proximidad a nivel del terreno, existe un mayor riesgo de contaminación. Aquí podemos observar las partes que conforman la estructura de un pozo. De abajo hacia arriba tenemos lo que es el tapón de concreto que conforma el fondo del pozo. Luego tenemos el filtro de grava que rodea toda la circunferencia del pozo, una rejilla. Luego tenemos los sellos más arriba. Tenemos primero un sello de arcilla y otro de concreto. Luego al nivel del suelo vamos a ver el anclaje, la cabeza del pozo, lo que es el tubo de medición de niveles y el tapón. Y en este caso después tenemos la tubería ciega, el cual funciona como depósito de agua. Seguimos con el agua corriente o de red. Esta es el agua que se distribuye a través de una extensa red que recorre el entramado de una ciudad para entregar en cada domicilio agua apta para consumo humano o agua potable. Aquí tenemos un esquema del sistema de abastecimiento, el cual tiene diferentes partes que en este caso tenemos la fuente, que sería el río. Luego tenemos el sistema de captación por toma directa, que se dirige a la planta de potabilización. Luego tenemos una línea de conducción que se dirige a la planta de almacenamiento y luego una línea de alimentación, la cual se distribuye por toda la red de distribución a la comunidad, y tenemos en este caso una toma domiciliaria donde llega a las personas. El agua potable debe reunir las siguientes condiciones físicas: debe ser limpia, transparente, inolora, incolora y de sabor agradable y fresco a una temperatura de 12 a 15 grados centígrados. Químicas: debe contener ciertos elementos en su composición en proporción determinada. Para observar los valores de cada parámetro, diríjase al texto.
En cuanto a las características microbiológicas, las bacterias coliformes, en un número más probable, a 37 grados centígrados por 48 horas, se debe observar en 100 mililitros igual o menor a 3. Escherichia coli, ausencia en 100 mililitros y Pseudomonas aeruginosa, ausencia en 100 mililitros. El proceso de potabilización es necesario para clarificar y purificar el agua para transformarla en apta para el consumo. Los métodos más completos incluyen las siguientes etapas: preoxidación, absorción, coagulación, floculación, decantación, filtración, alcalización y desinfección. Pasamos al proceso de potabilización del agua. El agua que proviene de fuentes superficiales se potabiliza a través del siguiente proceso. En una primera instancia se produce la captación del agua y se pasa a la coagulación, en donde se mezcla el agua con un coagulante y polímeros cuya función es de provocar que las partículas de impurezas que se encuentran en suspensión se unan entre sí, formando otras de mayor tamaño y peso, lo que se llama como atracción de partículas. Luego pasamos a la etapa de floculización o formación de flóculos, que es un proceso de agitación que ayuda a la unión de las partículas. Se somete el agua a un proceso de agitación de dos tipos: agitación mecánica y agitación hidráulica. En la segunda instancia, pasamos a un proceso de decantación. Su finalidad es permitir la caída de las partículas de impurezas al fondo del estanque. Para completar el proceso, el agua debe permanecer aquí varias horas. Luego se extraen las impurezas accionando válvulas a través de conductos especiales de limpieza. El agua purificada que queda en el nivel superior de los piletones es conducida por medio de canales a piletas de filtrado donde se realiza la siguiente etapa. Luego se produce el proceso de filtración, que el agua descantada entra por la parte superior de cada estanque, en el cual hay capas de arena y piedra de distintos tamaños que actúan como filtros. El agua desciende a través de las capas filtrantes, donde queda retenida la mayoría de las partículas que no lograron ser eliminadas, y se forma lo que es el agua cristalina. En la cuarta etapa, en este caso, se produce la cloración o desinfección. Consiste en la inyección de cloro que permite destruir los últimos microorganismos. El mismo se inyecta a través de los dosificadores automáticos en una cantidad que oscila entre 0,6 y 0,8 miligramos de cloro por litro de agua. Luego se produce lo que es la distribución a la red de cañerías. Pasamos a la lluvia. Se conoce como precipitación a la cantidad de agua que cae a la superficie terrestre y proviene de la humedad atmosférica, ya sea en estado líquido como llovizna y lluvia, o en estado sólido, escarcha, nieve y granizo. Para hablar de este tema tenemos que nombrar el ciclo hidrológico, que he visto en clases anteriores. Es un modelo conceptual que describe el almacenamiento y movimiento del agua entre la biosfera, atmósfera, litosfera, hidrosfera, lo que se denomina sistema climático. El mismo tiene diferentes fases. Tenemos en un principio la evaporación. El agua se evapora en la superficie oceánica, sobre la superficie terrestre y también por los organismos. Se eleva y se condensa formando nubes. Las mismas, luego de tomar un cierto volumen, se precipitan y forman lo que es la nieve en forma sólida o la lluvia en forma líquida. Luego tenemos el proceso de infiltración, que ocurre cuando el agua alcanza el suelo, penetra a través de sus poros y pasa a ser subterránea, en este caso, y forma la corriente subterránea. Luego tenemos la escorrentía, que por diversos medios por los que el agua líquida se desliza cuesta abajo por la superficie del terreno. Existen diferencias entre el agua de lluvia y el agua potable. El agua de lluvia es más ácida, tiene un pH de 5,5 a 5,6 debido a su interacción con el dióxido de carbono en el aire y otros gases,
como el dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno. En cuanto a sus parámetros, tenemos la intensidad, que se define como la cantidad de agua que cae por unidad de tiempo en un lugar determinado. La duración del evento de lluvia o tormenta varía ampliamente, oscilando entre unos pocos minutos o varios días, y la frecuencia de un determinado evento de lluvia. Seguimos con la ósmosis inversa. En un principio debemos definir lo que es la ósmosis, el cual es un fenómeno físico-químico relacionado con el comportamiento del agua ante una membrana semipermeable para el solvente, pero no para los solutos. Tal comportamiento entraña una difusión simple a través de la membrana sin gasto de energía, lo cual está representado por la figura A. Para evitar el paso del agua en dicha dirección, se debería aplicar presión sobre la solución y de esta manera el flujo de agua por ósmosis sería cero, como en la figura B. En esta presión que se debería aplicar para evitar el paso del agua desde el agua pura hacia la solución se lo llama presión osmótica. Si la presión aplicada fuera mayor, el agua pasaría en sentido inverso al de la ósmosis, constituyendo un proceso que se llama ósmosis inversa, representado en la figura C. Para más explicaciones sobre el proceso, remítase a clases anteriores. Cuando en limpio, entonces, la ósmosis inversa es el proceso en el cual se aplica una presión mayor a la presión osmótica. Esta presión es ejercida en el compartimiento que contiene la más alta concentración de solutos disueltos. La misma obliga al agua a pasar por la membrana semipermeable en dirección contraria al proceso natural de ósmosis. El flujo del solvente depende de la presión aplicada, la presión osmótica aparente y el área de la membrana presurizada. La unidad de ósmosis inversa contiene los siguientes componentes: membrana semipermeable, tubo de presión conteniendo la membrana, bomba generadora de presión, válvulas reguladoras de control y contenedores del permeado. La unidad es capaz de eliminar cantidades sustanciales de productos químicos inorgánicos, microorganismos y la mayoría de los contaminantes inorgánicos. Además, es capaz de rechazar partículas con un peso molecular superior a 150 a 250 daltons. Las membranas de la unidad de ósmosis inversa se pueden clasificar en función de diferentes parámetros. De acuerdo con esto, variará la capacidad de absorción y el flujo del agua por unidad de superficie de la membrana. En cuanto a su clasificación, tenemos que tener en cuenta diferentes parámetros: la estructura, la naturaleza, la forma, la composición química, la carga superficial, la morfología de la superficie, la presión de trabajo y la técnica de fabricación. A partir de ahí se los puede clasificar y ver diferentes tipos. Un sistema típico de membranas de ósmosis inversa consiste en 3 subsistemas separados. En un principio, debemos conocer las características de la fuente de agua. Esencialmente, todas las fuentes de agua donde se usa un sistema de membranas deben someterse a ciertos niveles de pretratamiento, el cual busca preservar la integridad de las membranas, maximizar su eficiencia y durabilidad. Este proceso involucra la adición de ácidos, inhibidores de incrustación o ambos para prevenir las precipitaciones de sales poco solubles, seguidas de una etapa de filtración de 5 a 10 micras para prevenir la obstrucción de partículas. Luego de este proceso de membrana, una parte del agua se va a un concentrado con las partículas extraídas y otra parte se va a realizar un post-tratamiento en el cual se produce procesos de aireación, desgasificación, ajuste de pH, adición de químicos contra la corrosión, floración y desinfección. Luego, a partir de ahí, se puede o está habilitada esta agua para su distribución. La ósmosis inversa tiene diferentes aplicaciones. Se utiliza para el uso industrial y consumo poblacional, tratamiento de efluentes industriales, control de contaminación y recuperación de compuestos, industria de la alimentación, industria farmacéutica, cosmética y de vidrio, agua de enjuagado electrónico y galvánico, soda y plantas de embotellamiento,
alimentación de calderas y sistema de vapor, hospitales y laboratorios, medio ambiente en cuanto al reciclaje y la desalinización. Seguimos con otra fuente de agua de consumo, en este caso las cauces superficiales. Se llama cauce al lecho de un arroyo o de un río, es decir, a la depresión del terreno que contiene el agua. Están integrados por el agua de los lagos, quebradas, ríos y grandes cuerpos de agua. Hay diferentes tipos de aguas superficiales. Está el agua de escorrentía o aguas salvajes, que son las aguas que fluyen por la superficie sin cauce fijo. El agua procede de la lluvia y del deshielo y erosiona el terreno por las que descienden. Los torrentes son corrientes de agua de cauce fijo pero corto y de fuerte pendiente porque se encuentran en zonas montañosas. El agua proviene de las lluvias o del deshielo. Los ríos son cursos de agua de cauce fijo y caudal más o menos regular dependiendo del clima de la zona. El cauce de un río representa tres tramos, alto, medio y bajo, en lo que predominan respectivamente la erosión, el transporte y la sedimentación. Los lagos son masas de agua de profundidad y extensión diversa según su origen. El agua puede ser salada o dulce. Si nos enfocamos en los tipos de ecosistemas acuáticos, podemos clasificarlos en dos grandes grupos, dependiendo si están constituidos por agua salada o dulce. Los ecosistemas acuáticos marinos de agua salada, mares, océanos y marismas. Los ecosistemas acuáticos de agua dulce, ríos, arroyos, lagos y lagunas, pantanos y humedales. Enfocarnos en ecosistemas acuáticos de agua dulce, si atendemos al comportamiento del agua dentro del ecosistema, podemos distinguir entre ecosistemas lóticos, sus aguas siguen su curso hacia una sola dirección, y los ecosistemas lénticos, que presentan una estructura cerrada, en la que sus aguas están permanentemente estancadas. Para realizar una mejor comparación, podemos describir a los ecosistemas lénticos como aguas estancadas, que resisten mejor a la sequía, que son más profundos, tardan más en congelarse y descongelarse. Los sistemas lénticos pertenecen a la descripción de lagos, lagunas, estanques, humedales y pantanos. En comparación con los sistemas lóticos, estos son aguas en movimiento, se evaporan fácilmente en época de sequía, son más superficiales, se congelan y descongelan con facilidad, y pertenecen a estos los ríos, arroyos, riachuelos, canales y manantiales. Por último, describiremos al deshielo como fuente de agua. El mismo es la fusión de las nieves y de los heleros como consecuencia del aumento de las temperaturas. En la primavera, el deshielo libera enormes volúmenes de agua, creciendo así los ríos. Este es un fenómeno natural que puede responder tanto a causas naturales como artificiales. Una de ellas parte de un punto en concreto, las actividades antrópicas o humanas. A causa de ellas comienza un desgaste de la capa de ozono, lo que lleva a un aumento de la radiación ultravioleta y por consiguiente el calentamiento global. Los campos de hielo son extensas áreas mesetosas rocosas cubiertas por un manto de hielo, cuyos márgenes forman glaciares y vestíqueros que desembocan a los lagos o al mar. Los mismos se ubican en zonas polares y patagónicas y son las principales reservas de agua potable del mundo, por lo que tienen gran valor estratégico. Debido a que dependen de la precipitación y la temperatura, son indicadores del cambio climático. Muchas gracias.